tus amenazas de muerte se están volviendo muy viejas. Shin habló secamente, haciéndole un gesto. Bakugo vio su gesto y se puso más furioso cuando más chispas salieron de sus manos y se impulsaron hacia adelante a una velocidad mortal. Durante el verano, Bakugo ha estado entrenando su peculiaridad con la única razón de destruir a Shin y pararse sobre su cadáver mientras disfruta del dulce sabor de la victoria. Bakugo extendió su mano reuniendo nitroglicerina en sus manos para volar a Shin de una sola vez, pero Shin echó el brazo hacia atrás. Un puño salió disparado hacia Bakugo, quien trató de esquivarlo, pero luego, de repente, Shin abrió las manos y salió arena volando hacia Bakugo. Incapaz de maniobrar hacia un lado a tiempo, la arena golpeó sus ojos y dejó escapar la explosión en sus palmas. La arena comenzó a picar los ojos de Bakugo ya que su visión ahora se había vuelto borrosa. Sin embargo, la esperanza no se perdió porque Bakugo volvió a sacar ambas palmas para combinarlas para una explosión más grande. Shin se agachó en su primera explosión, pero al ver las intenciones de Bakugo, se lanzó hacia adelante pateando sus manos en el aire. Otra explosión ondeó en el aire, pero esta vez en el cielo para que todos lo vieran. Bakugo trató de abrir sus ojos irritados, que estaban completamente rojos por la repentina intrusión de una sustancia extraña, para ver si su ataque golpeó a Shin. Shin, aún en el aire, giró su cuerpo cuando su otra pierna se balanceó. Sin tiempo para reaccionar, Bakugo levantó los brazos para bloquearlo, pero los movimientos de Shin fueron demasiado rápidos ya que el pie de Shin impactó repentinamente en la mandíbula de Bakugo. La piel alrededor de la cara de Bakugo se onduló como una piedra arrojada a un estanque tranquilo. Cuando el pie de Shin movió con fuerza su mandíbula, la saliva brotó de su boca y Bakugo no pudo controlar las funciones de su mandíbula. La fuerza de la patada de Shin hizo que Bakugo perdiera el equilibrio, lo que provocó su caída hacia el suelo. Shin tocó el suelo con elegancia, sin siquiera sudar por su encuentro mirando a Bakugo. ¿Estás muerto? Shin se preguntó si lo pateó demasiado fuerte al no verlo moverse en absoluto. ¡Ar! Bakugo dejó escapar un gruñido despertándose de su apagón momentáneo. Bakugo yació allí por un tiempo antes de que su cerebro procesara todo el dolor, por lo que se frotó los ojos inmediatamente ya que la irritación de la arena todavía estaba allí. Tramposo Boyama. Bakugo dijo furiosamente frotándose los ojos, pero cuando abrió demasiado la mandíbula, un dolor repentino lo golpeó y lo hizo callar. Se sentó frotándose los ojos con una mano y la mandíbula con la otra y Shin se encogió de hombros. Nunca establecemos reglas sobre nuestras peleas, entonces, ¿cómo puede ser trampa? Shin dijo con una sonrisa y la cara de Bakugo se puso roja por la ira abrumadora. ¿Quieres que te sane? Shin se acercó a Bakugo extendiendo su mano. Bakugo apartó la mano de un manotazo, abriendo uno de sus ojos que mostraba un color rojo ligeramente rosado y, aunque sus ojos aún dolían, logró distinguir su característica mirada de muerte hacia Shin. Nunca. Bakugo gritó y después de que lo hizo, inmediatamente se frota la barbilla sintiendo más dolor por sus acciones. Bien, haz lo que quieras. Shin dijo, viendo a Bakugo levantarse y alejarse cojeando lentamente. Shin luego miró hacia atrás y vio a Inasa dándole un pulgar hacia arriba mientras tocaba su oreja y Toga estaba saltando en el aire aplaudiendo. Yai Shin. Yai Shin. Toga vitoreó, corriendo hacia Shin con las manos extendidas. El bolsillo de Toga comenzó a zumbar, haciendo que detuviera todos sus movimientos a solo unos centímetros de Shin. Metió la mano en su bolsillo y sacó la causa de las vibraciones, cuando apareció un teléfono celular en su mano y se lo acercó a la oreja. Hola. Toga dice inclinando la cabeza. Toga, ¿dónde estabas? Te esperé 5 minutos y no apareciste. Una voz gritó a través del teléfono. Hola mami. Toga dijo, mostrando una sonrisa genuina. Estaba con unos amigos. Toga dijo, girando alrededor. Sí, claro, un bicho raro como tú nunca podría ser amigos. La voz se burló. Shin e Inasa se pusieron serios al escuchar esto. Jajaja mami, eres tan graciosa, pero hablo en serio. Toga rió lindamente ante su claro insulto. Bueno, mami no quería esperar porque a mami no le gusta esperar, así que haz que tus amigos te acompañen a casa o simplemente hazlo tú mismo, no me importa. Dijo la voz antes de colgar. Está bien mami, mami. Toga dijo que no escuchaba nada y simplemente volvió a guardar el teléfono en su bolsillo. Toga, ¿quieres que Inasa y yo te acompañemos a casa?
Shin dijo con una sonrisa y Toga comenzó a saltar arriba y abajo. De verdad. Ella vitoreó alegremente antes de saltar a los brazos de Shin. Shin miró a Inasa y él solo asintió con la cabeza. ¿A qué distancia vives, Toga?, preguntó Inasa, preguntándose cuánto tendrían que caminar. Bueno, se trata de una caminata de 4 horas, pero no es nada que no haya hecho antes. Toga dijo e Inasa se estremeció. ¿Cuántas veces tienes que caminar sola casa, Toga?, preguntó Shin y Toga lo miró con una sonrisa. Bueno, a mamá no le gusta esperar, así que a veces no puedo llegar a tiempo, como 2 o 3 días a la semana. Toga dijo y Shin solo le dio unas palmaditas en la cabeza. Vámonos. Shin dijo y Toga comenzó a guiarlos a su casa. En el camino, Toga estaba señalando sus cosas favoritas para mirar mientras viajaba a Shin y Shin solo le sonrió, lo que resultó en que la sonrisa de Toga se volviera aún más brillante. Sin embargo, Inasa tenía una mirada amarga en su rostro al recordar lo que la voz le dijo a Toga, pero lo que empeoró su ceño fruncido fue saber que fue su madre quien dijo todo eso, y sin prestar atención, Inasa tropezó con su propio pie. ¡Guau! ¿Qué? Tartamudeó Inasa antes de caer y rodar por una pequeña colina. Shin, ayuda. Inasa dejó escapar un grito de ayuda, sin embargo, su cuerpo siguió cayendo por la colina. Shin miró hacia atrás viendo a Inasa caer lentamente por la colina y Toga soltó una carcajada por sus divertidas payasadas. Inasa finalmente se detuvo y dejó escapar un suspiro mirando hacia el cielo azul antes de ponerse de pie, miró hacia la colina y vio a Toga riendo, así como a Shin sonriendo y el rostro de Inasa se puso rojo de vergüenza. Inasa se puso la sudadera con capucha sobre la cabeza antes de caminar lentamente hacia la colina, apretó las cuerdas alrededor de la sudadera haciendo que la vista de su rostro disminuyera con cada tirón hasta que lo único visible en su rostro era su nariz sobresaliendo. ¿Estás bien? Shin dijo a Inasa asintió. Estoy bien, pero me duele un poco la rodilla. Una pequeña gota de sangre goteó de su rodilla antes de salpicar la tierra, se absorbió cuando la tierra absorbió la gota de sangre, dejando un pequeño color marrón rojizo en su lugar. Un dulce aroma llenó el aire cuando Toga respiró hondo antes de que sus ojos se clavaran en Inasa, sus ojos lo escanearon antes de mirar su rodilla ensangrentada. Sus ojos tenían una mirada depredadora, mirando la sangre desperdiciada que goteaba sobre la tierra, su boca comenzó a secretar más saliva cada segundo que sus ojos hacían contacto con el líquido rojo escarlata. Sí. Toga se estremeció mirando a su alrededor antes de darse cuenta de dónde estaba. Pareces un poco perdida, ¿estás bien? Shin dijo sabiendo muy bien por qué Toga era así, pero fue paciente hasta que ella misma lo revele. Estoy bien, sí, estoy bien. Toga dijo dándose la vuelta tirando del brazo de Shin hacia adelante. Shin no luchó contra el tirón repentino y dejó que Toga lo arrastrara hacia adelante, dejando a Inasa limpiándose la sangre. Ella espera. Inasa dijo, limpiándose la sangre en su sudadera antes de alcanzarlos. A diferencia de cómo era antes con la actitud despreocupada de Toga, ahora estaba tan silenciosa como una habitación vacía con el único ruido siendo la conversación de Shin e Inasa. ¿Tienes algún vendaje o algo? Shin, la sangre comienza a empaparse en mis calcetines. Inasa dijo mirando sus medias blancas transparentes absorbiendo su sangre. Sí, déjame sacarlo de la nada muy rápido. Shin dijo, jugueteando con el aire frente a él antes de mover su mano derecha sobre su hombro. No hay nada allí. Inasa dijo, mirando la mano vacía de Shin. Bueno, como no tenía ningún vendaje, saqué algunos de la nada, así que aquí se llaman vendajes de aire hechos de aire real. Shin dijo sarcásticamente e Inasa finalmente se dio cuenta antes de cruzarse de brazos. Solo estaba preguntando. Inasa dijo, haciendo un puchero haciendo reír a Shin. Te curaré muy rápido, no hagas pucheros como un niño. Shin dijo deteniéndose y poniendo una mano sobre Inasa y curándolo. Gracias. Inasa dijo sabiendo muy bien las repercusiones de la capacidad de curación de Shin, aunque el dolor se estaba volviendo irritante cuando Shin puso su mano sobre su hombro. Shin sintió todo pero era minúsculo y ni siquiera reaccionó. Inasa se inclinó en agradecimiento y Shin simplemente lo despidió. Siguieron interactuando con Shin, principalmente jugando con Inasa y este último tratando de no caer en la trampa, pero a pesar de esta pequeña conversación, Toga estaba en una batalla con sus instintos.
El olor de la sangre manchada de Inasa había empeorado aún más a medida que cada segundo se sentía como años para ella, y justo cuando iba a ceder, su rostro se congeló. Se congeló porque, y si sus únicos amigos descubrieran lo repugnante que era, comenzarían a actuar de manera diferente como su mamá y su papá. Luego, sus pensamientos regresaron a lo que sucedió y como todos comenzaron a tratarla después de que la gente se enterara de su peculiaridad. Creo que algunas personas pueden estar confundidas, pero Toga es un año mayor que Shin. No cambia el hecho de que todavía tiene la misma edad que tiene Emma, así que no quiero confundir a la gente, pero creo que debería dejarlo claro. También me gusta darle profundidad a los personajes. Si no te gusta, entonces no lo veas, no te estoy obligando. En cambio me pregunto por qué ves esto. Si lo odias, ¿eres masoquista o algo así? Feliz cumpleaños, Toga. X2. Dos personas gritaron sosteniendo un pastel con 4 velas hacia una Toga más pequeña y de aspecto más joven que mostraba una sonrisa llena de dientes. Toga apagó las velas antes de cerrar los ojos y abrirlos. Las dos personas comenzaron a aplaudir. Entonces, querida, ¿qué deseabas?, dijo la mujer inclinándose hacia la Toga besando su mejilla. Estar con mamá y papá para siempre. Toga dijo, aplaudiendo lindamente, y su mamá y papá simplemente le sonrieron. Bueno, la cumpleañera quiere un poco de pastel, dijo el padre de Toga, agarrando el cuchillo. ¿Sí?, Toga dijo mirando atentamente el pastel helado. El padre de Toga fue a cortar el pastel, sin embargo, cuando movió el cuchillo, lo inclinó hacia un lado, lo que provocó que su palma se cortara levemente. ¡Pai! Hizo una mueca de dolor por su herida autoinfligida. El cuchillo cayó al suelo, rebotó un poco antes de asentarse en su lugar, ya que algo de su sangre aún estaba presente en la hoja. Aquí, cariño, vamos a limpiarte. Es bueno que nada de eso se derrame sobre el pastel, dijo la madre de Toga ayudando a su esposo a entrar a la cocina. Toga todavía estaba mirando el pastel, extendiendo su dedo antes de que un dulce aroma fuera captado en su nariz. Su dedo se detuvo a centímetros del pastel, su rostro se llenó de confusión ante un olor más dulce que el presente frente a ella. Curiosa por el olor, miró a su alrededor antes de levantarse de su silla para seguir el dulce aroma. Caminó antes de llegar al lugar donde olía más fuerte. Todavía llena de confusión, miró en todas direcciones antes de finalmente mirar hacia abajo y ver el cuchillo caído, cubierto con algo de la sangre de su padre. Como hipnotizada por el color, tomó el cuchillo que sostenía frente a ella. Sus ojos aún no rompían el contacto con la sangre, cuando una pequeña gota comenzó a caer por la punta del cuchillo, mientras lentamente se dirigía a la empuñadura. Toga extendió la lengua por reflejo, y la pequeña gota de sangre cayó sobre su lengua. El corazón de Toga comenzó a latir ampliamente cuando el sabor comenzó a abrumar sus sentidos, y solo por instinto su lengua siguió el camino que tomó la gota de sangre antes de finalmente lamer el cuchillo completamente limpio. Toga, cariño, sigamos con tu cumpleaños, Toga. La madre de Toga salió de la cocina, sin embargo, se congeló al ver a su hija lamiendo un cuchillo. Toga, ¿qué estás haciendo?, dijo corriendo hacia ella y arrebatando el cuchillo de la mano de su pequeña hija. Mami, sabe mejor que un pastel, lo quiero. Toga dijo alcanzando el cuchillo otra vez, pero su madre lo apartó de su alcance. ¿Qué? La madre de Toga se estremeció al escuchar a su hija, ahora en un estado de confusión, parecía aturdida, mientras Toga continuaba alcanzando el cuchillo. Toga, ¿qué sabe mejor que un pastel?, dijo sintiendo una dolorosa premonición en su corazón, sintiendo que se arrepentiría de haberle hecho esta pregunta a su pequeña hija. La sangre de papá, déjame tener más de la sangre de papá, dijo Toga, aumentando su alcance hasta el punto en que estaba saltando. La madre de Toga solo miró a su hija, una niña linda e inocente que suspiraba por la sangre de su padre, lo que la asustó. Sin decir palabras se levantó y caminó hacia la cocina. Su esposo, que terminaba de vendar la herida, la miró con una sonrisa. Hola, cariño, acabo de terminar de arreglarme, ¿todo está bien? Él sonrió, sin embargo, dejó de ver la mirada grave en su rostro. Tenemos que ir al hospital, ella dijo, y ahora él estaba confundido. Querida, estoy bien, dijo, sin embargo, fue interrumpido antes de que pudiera terminar. No por ti, sino por Toga, ella quiere beber tu sangre. Ella dijo con una cara pálida y él solo se rió. Papá, ¿puedo tener más?
Toga dijo corriendo hacia la cocina. Él solo sonrió inclinándose a su nivel. Por supuesto que puedes comer más pastel, dijo, pero Toga negó con la cabeza con entusiasmo. Papi tonto, no es pastel, quiero tu sangre, dijo ella, extendiendo sus manos. ¿Mi sangre? Él se estremeció ante sus palabras, mirando la apariencia de su linda hija. Sí, sabe también papá, mucho mejor que el pastel, Toga dijo ahora mirando su herida y al ver su mirada, retiró la mano. Toga, no puedes tener mi sangre, dijo poniéndose de pie mirando muy serio. ¿Pero por qué? Sabe también. Toga comenzó a hacer un puchero ante su negación. Porque es asqueroso. Su madre gritó agarrando el cuchillo con más fuerza. Mami. Toga dio un paso atrás mirando el rostro de su madre. Sin embargo, a diferencia de la cálida mirada a la que estaba acostumbrada, todo lo que vio fueron ojos llenos de disgusto. Tu madre, Toga, ahora vamos, tenemos que ir al hospital ahora. Tenía una mirada terrible en su rostro, agarrando a Toga mientras la empujaba hacia su auto. Ay papá, me duele, Toga dijo, pero su padre no la escuchó mientras ella se tambaleaba para seguir el ritmo. Rápidamente llegaron al hospital inmediatamente caminando hacia la recepción, pidiendo que revisaran la peculiaridad de Toga. Estaban en silencio mientras Toga jugaba con los juguetes en la sala de espera antes de que se la llevaran para hacerle algunas pruebas. La colocaron en la habitación donde un médico tomó un poco de su sangre y Toga hizo una mueca de dolor. Sin embargo, le dio al médico una sonrisa brillante. El médico al ver esto sonrió mientras le acariciaba la cabeza para su deleite. Luego, una vez que obtuvo otro bill, se fue rápidamente dejando a Toga sola. Después de unos minutos, la puerta se abrió y reveló al médico y sus padres. Se sentaron tranquilamente en las sillas, y Toga los miró a todos y les dedicó una sonrisa cordial. Sin embargo, esta vez ni el médico ni sus padres le devolvieron la sonrisa. Señor y señora Himiko, iré directamente al punto de que su hija tiene una peculiaridad que le permite cambiar su apariencia en alguien bebiendo sangre de esa persona, dijo el doctor en un tono bajo y drástico. Está bien, pero ¿por qué le gusta el sabor? La señora Himiko preguntó con urgencia, mientras la idea de su dulce hija, sonriendo ante el sabor de la sangre, la llenaba de disgusto. Las peculiaridades pueden alterar genéticamente la estructura o la apariencia de una persona, pero en el caso de su hija, su peculiaridad podría haberle facilitado la ingesta de sangre, por lo que la sangre le sabe bien. La habitación permaneció en silencio por un tiempo. Los padres de Toga estaban en estado de shock porque su linda hijita tendría una peculiaridad inquietante. El viaje de regreso en auto fue silencioso. Sin embargo, la sonrisa de Toga no dejó su rostro, mirando por la ventana mientras tarareaba para sí misma. Regresaron a su casa y los padres de Toga la llevaron a la casa y la sentaron. Toga vio sus rostros pálidos y lindamente inclinó la cabeza confundida. Toga, nunca puedes beber sangre. El padre de Toga dijo un poco perturbado que tenía que decir esto. ¿Pero por qué? Toga no podía entender no poder saborear la sangre, ya que normalmente sus padres le darían casi cualquier cosa que pidiera, porque es asqueroso. Su madre arremetió y la hizo retroceder un poco. Mami, Toga dijo con voz temerosa mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Sin embargo, a diferencia de lo habitual donde la abrazaba con un cálido abrazo, su madre le dirigió una mirada llena de odio antes de alejarse apresuradamente dejando a Toga y su padre. Papá, ¿por qué mamá es tan mala? Toga no podía entender el comportamiento de su madre antes de caminar hacia la pernera del pantalón de su padre y tirar de ella. Casi por instinto apartó la mano de Toga antes de dar un paso atrás. Toga se tambaleó al suelo mirando a su padre. Sin embargo, todo lo que vio fueron sus fríos ojos haciéndola sentir asustada. Gracias a ti. Sus palabras fueron tan frías como el hielo. Toga extendió la mano, pero su padre le dio la espalda antes de caminar en la dirección en la que su madre también huyó. Toga se sentó allí por un rato antes de que un torrente de lágrimas comenzara a correr por sus suaves y regordetas mejillas antes de llegar al suelo. Toya estaba agarrando con más fuerza a Shin, lo que comenzó a afectar su velocidad de caminar. Se estaba molestando un poco, sin embargo, se contuvo ya que necesitaba parecer una persona que la aceptaría.
Shin podía reescribir fácilmente sus recuerdos, sin embargo, no estaba seguro de que no hubiera alguien en el futuro que pudiera deshacer lo que hizo, por lo que ahora estaba tratando de poner a la gente de su lado sin fuerza. Toga que está mal. Shin estaba harto de sus payasadas, aunque contrario a sus pensamientos, su rostro mostraba una sonrisa amable. Toga, algo te ha estado molestando desde que Inasa se lastimó, realmente me duele verte así que por favor dime. No puedo soportar verte hacer esas expresiones. Shin hizo una mirada de dolor y Toga se mordió el labio al ver esto, quería contarle sobre su peculiaridad pero no quería que él la odiara ya que la sola idea le rompía el corazón. Tengo una peculiaridad de sangre. Toga de repente gritó, ya no podía soportar lastimar a Shin y dejó escapar de manera rápida antes de enterrarse en el abrazo de Shin, sin querer soportar la posible mirada de disgusto en su rostro. ¿En serio, eso es todo? Shin te ha estado arrastrando durante los últimos 30 minutos, y es porque tienes una peculiaridad de sangre. El rostro de Inasa mostró una mirada de incredulidad por lo tonto que sonaba, contrario a la población común, Inasa no creía que una peculiaridad definiera tu futuro al igual que Shin. Toga le lanzó una mirada llena de odio, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro, Inasa se estremeció de inmediato y se dio la vuelta y actuó como si nunca hubiera dicho nada. Toga. Una voz suave sonó. Toga sintió una mano acariciar su cabeza, miró hacia arriba y vio la cálida sonrisa de Shin y su corazón roto comenzó a sanar. Por favor háblame de eso. Su peculiaridad era como antes de su despertar en el que básicamente podía convertirse en la apariencia de alguien mientras bebía su sangre, y los efectos secundarios de esto eran que le gustaba el sabor de la sangre y, a veces, la anhelaba. Su uso es inconmensurable. Shin sabía que Toga podía copiar peculiaridades más adelante en la serie, razón por la cual la quería en primer lugar. Menos mal que la conocí temprano. Toga, nunca te odiaría. Las palabras de Shin hicieron que Toga se aferrara aún más a él, moriría si Shin lo abandonaba ya que la falta de afecto había comenzado a afectar profundamente su psique. El floreciente apego de Toga a Shin no era normal en ninguna forma, su necesidad de afecto había comenzado a afectar mucho su psique después de su cuarto cumpleaños, cuando se formó un agujero en su corazón. Ver la aceptación de Shin de ser su amiga llenó este vacío, pero ahora que él aceptaba todo su ser, el corazón y la mente de Toga comenzaron a llenarse solo con pensamientos de Shin. Shin conocía los riesgos de tener a alguien tan obsesionado con él, sin embargo, Toga era crucial para sus planes a futuro y para su total lealtad. Todo lo que tenía que hacer era mostrarle un poco de afecto, lo que a los ojos de Shin era una completa ganancia. Entonces tus padres te odian porque te gusta la sangre. Inasa no podía entender lo que escuchó al verla llorar en el abrazo de Shin. Este mundo está jodido. Inasa se frotó la frente mientras comenzaba a pensar inconscientemente que este mundo necesitaba ser cambiado. De hecho es verdad. Shin asintió con la cabeza dando palmaditas a Toga, sus gritos comenzaron a disminuir antes de que aflojara su agarre sobre él. Entonces no me abandonarás. La cabeza de Toga se inclinó lentamente mientras las lágrimas aún rodaban por sus ojos. Nunca. Shin le aseguró mientras limpiaba las lágrimas que caían. Una gran sonrisa se formó en su rostro, mostrando sus colmillos cuando una vez más se aferró a su brazo. Si alguna vez quieres la sangre de alguien, solo pídemelo y te daré un poco. Shin sonrió mientras una expresión de éxtasis se formaba en su rostro. ¿De verdad? ¿Puedo tener un poco ahora? Toga comenzó a saltar arriba y abajo y Shin se cortó el brazo para que Toga pudiera sostenerlo mientras bebía su sangre. Como una sanguijuela, su boca colapsó instantáneamente sobre la nueva herida de Shin, la sangre golpeó su lengua mientras su rostro se tornaba rojo ante el delicioso sabor que se formó en sus papilas gustativas. Vamos Inasa, todavía nos quedan unas 2 horas más de caminata. Sus palabras hicieron que Inasa volviera a la realidad mientras se cruzaba de brazos malhumorado. ¿Qué tan grande es su estómago? Shin no podía creer la cantidad de sangre que perdió gracias a Toga. Tuvo que curarse unas 3 veces para no desmayarse por la pérdida de sangre. Tomó descansos después de una servida, sin embargo, todavía seguía bebiendo de él. Toga es suficiente por hoy. Shin curó la herida antes de que pudiera volver a poner sus colmillos sobre él. De acuerdo.
Toga dijo alegremente acurrucándose contra su brazo, feliz de haber probado tanta sangre. ¿Ya llegamos? Inasa estaba arrastrando su cuerpo en puro aburrimiento, no estaba cansado gracias al entrenamiento con Shin, sin embargo, estaba tan aburrido de ser la tercera rueda entre ellos. Las palabras de Shin dejaron de ver algunos guijarros que comenzaban a temblar debajo de ellos, su mente comenzó a mirar a su alrededor, pero inmediatamente concluyó que no había señales de terremotos. Inasa, cúbrete ahora, gritó Shin, recogiendo a Toga y corriendo hacia la línea de árboles. Inasa se congeló por un momento antes de inmediatamente levantar sus pies mientras se impulsaba hacia adelante, sin dudar de las palabras de Shin. La cara de Toga se puso ansiosa al ver lo serio que estaba Shin, mirando desde su hombro. Ella miró desde arriba de su hombro a lo lejos. El lugar por el que originalmente caminaban fue aplastado por pies anormalmente grandes. Un hombre apareció del polvo mostrando una mirada asustada en su rostro. Sin embargo, la única parte que se agrandó fueron sus piernas, el resto de su cuerpo aún tenía un tamaño normal. Los ojos de Toga temblaron mientras enterraba su cabeza en el rostro de Shin. Inasa tenía una expresión de asombro en su rostro al ver cómo podrían haber sido aplastados si hubieran esperado solo un segundo más. ¿Qué diablos? Sus palabras se detuvieron cuando hizo contacto visual con el hombre. Inasa, no mires atrás. Shin gritó e Inasa inmediatamente siguió sus palabras, impulsándose aún más para alcanzar a Shin. El hombre vio a los niños huir cuando una sonrisa maliciosa se formó en su rostro, inclinó la cabeza hacia atrás para ver si había alguien allí y luego comenzó a correr hacia adelante. Maldita sea, Shin maldijo en su mente, ni siquiera necesitó mirar hacia atrás sintiendo que el suelo temblaba de manera salvaje. Los temblores no disminuyeron y en su lugar comenzaron a aumentar, lo que significaba que estaban siendo perseguidos. Tal vez tenga que usar mis peculiaridades. Shin no usaba sus peculiaridades abiertamente a menos que estuviera seguro de que no había nadie cerca, sin embargo, si llegaba el momento, las usaría. La única razón por la que no quería usar sus otras peculiaridades era porque ese tipo parecía estar siendo perseguido por alguien y Shin no quería arriesgarse a una exposición potencial ya que quería permanecer discreto hasta que entrara ahora. Shin no tenía planes de ser un héroe, de hecho, quería hacerse cargo de la asociación de héroes, no ser un simple héroe. La única razón por la que quería ingresar a AOA era por la oportunidad de copiar todas las peculiaridades útiles allí. Una vez que acumulara suficientes peculiaridades, solicitaría la graduación anticipada y luego comenzaría a hacerse cargo de la asociación del héroe y del inframundo. Voy a tener que matar al héroe y a este villano. En resumen, decidió que no podía dejar atrás a este villano simplemente usando su físico. Vete. Shin gritó, entregando la toga involuntaria a Inasa. Ve a esa línea de árboles. Shin ordenó antes de volverse hacia el villano que se aproximaba y que probablemente quería usarlo como rehén. Déjame ir. Déjame ir. Toga intentó escaparse del abrazo de Inasa al ver que la figura de Shin se alejaba más y más. Solo seríamos una molestia para él, Toga, así que por favor detente. Inasa expresó seriamente haciendo que Toga se mordiera el labio mientras su cuerpo dejaba de retorcerse. Shin ni siquiera miró hacia atrás para ver si estaban a salvo, comenzó a condensar fuego y aire en sus manos, básicamente estaba condensando la mayor cantidad de fuego azul destructivo en sus manos antes de impulsarlo hacia adelante con un torbellino mientras lo impulsaba simultáneamente. Entonces usaré eso como impulso para comenzar mis ofensas. No teman que yo estoy aquí. Una voz retumbante sonó en pura caballerosidad, haciendo que Shin detuviera todas las acciones. El villano que trató de aumentar su velocidad fue inmediatamente golpeado contra el suelo, el polvo explotó en el aire mientras una onda expansiva explotaba hacia afuera haciendo que Shin cubriera sus ojos. La presión del viento incluso lo obligó a retroceder un poco, arrastrando los pies por el suelo. El polvo comenzó a disiparse lentamente revelando al héroe legendario, el símbolo de la paz, Olmigt. Es Olmigt ahora. Olmigt se rió, poniendo un pie sobre el malhechor noqueado. No tengas miedo, joven. Las palabras de Olmigt se detuvieron cuando su mirada se posó en Shin.
Shin, al ver su mirada, instintivamente dio un paso atrás, se le puso la piel de gallina mientras todos los pelos se erizaban al ver que la mirada amistosa de All Might se convertía en una peligrosa. All for One, pensó All Might, agarrando su puño mirando la apariencia de Shin. Antes de que el rostro de All for One quedara completamente desfigurado, tenía cabello blanco y ojos rojos. Shin no era la única persona en el mundo que también lucía cabello blanco y ojos rojos, eso no hacía que All Might emitiera una aura peligrosa. Lo que lo hizo emitir una aura peligrosa fue lo mucho que se parecía a él con su cabello blanco y sus ojos rojos. El corazón de Shin estaba como loco y sentía que se le saldría del pecho en cualquier momento. Nunca había sentido tanto miedo en sus dos vidas y al ver la mirada de All Might, realmente pensó que All Might lo mataría si se movía. All Might. Un montón de pensamientos e ideas inundaron su mente, pero la mejor idea era la más simple. Actuar como un niño asustado de 6 años. Shin comenzó a hacer que su cuerpo temblara con fuerza por el miedo. All Might se estremeció cuando un sentimiento de temor y tristeza llenó su mente cuando comparó a este niño inocente que estaba a punto de ser lastimado con el notorio villano All for One. Hola, joven, lo siento por asustarte. All Might cambió su declaración a una amistosa cuando un sentimiento de culpa comenzó a impregnar su ser. Oh, gracias a Dios, a diferencia de All Might, una sensación de alivio se apoderó de Shin, todavía no lo mostraba en su rostro y parecía que se estaba calmando. Siendo el símbolo de la paz me dificulta desactivar el modo de lucha contra el crimen. All Might se puso las manos en las caderas antes de soltar una carcajada escandalosa. Está bien. Shin dócilmente dejó escapar asintiendo con la cabeza, no rompería esta fachada hasta que estuviera 100% seguro de que All Might no estaba cerca de él. Eres un niño muy valiente, ¿cómo te llamas? All Might preguntó inconscientemente queriendo saber todo sobre este niño que se parecía a All for One. Shin. Shin respondió, dejó de sacudir su cuerpo antes de comenzar a girar con sus manos dando una apariencia tímida. No tengo apellido ya que mi orfanato no me dio uno. Shin sabía lo que All Might estaba preguntando y respondió. All Might tuvo un presentimiento cuando un cierto orfanato apareció en su mente. Shin, quizás eres del orfanato de Dolores. El corazón de All Might latía a mayor velocidad ante su propia pregunta. Sí. Shin asintió, ya que no fue difícil encontrarlo en la base de datos de la asociación, aunque estaba clasificado como de bajo riesgo, todavía estaba en una lista de vigilancia, por lo que no tenía sentido no decírselo, ya que podría averiguar su identidad y antecedentes si realmente quisiera. Ya veo, no sabía que había tal héroe en el orfanato de Dolores. All Might no dejó que se mostrara por fuera, pero por dentro las piezas se encajaron en su mente. All Might acababa de derrotar a All for One hace 2 años, pero su imagen aún estaba firmemente plantada en su mente. Por la forma en que All Might estaba actuando, Shin pudo deducir que All Might había conocido a alguien que se parecía exactamente a él y, a su vez, esa persona probablemente estaba relacionada con él. Ahora, ¿qué villano podría poner nervioso el símbolo de la paz con solo compartir una apariencia similar? Shin también había pensado en quiénes eran sus padres para que desarrollara una peculiaridad como esta, y al ver el estado de ánimo de All Might, estaba seguro de que descubrió quién era uno de ellos. Así que All for One es mi padre, ¿eh? Esta conclusión significó que su nacimiento fue más complicado, su mente inmediatamente dedujo 2 cosas. 1. La asociación lo tenía en sus bases de datos, y ya estaban rastreando que era el hijo de All for One. O 2. Alguien por parte de su madre ocultó el hecho de que era el hijo de All for One, y lo puso en el orfanato de Dolores. Esos pensamientos pueden esperar, ahora mismo necesito conseguir One for All. Shin dejó esos pensamientos a un lado antes de concentrarse por completo en el héroe más fuerte del mundo, que también estaba lleno de contemplación. All Might. Shin expresó dócilmente haciendo que All Might se estremeciera antes de cubrirlo con una sonrisa. ¿Puedo darte la mano? Es un gran honor conocer el símbolo de la paz, y una vez que todos en mi escuela se enteren de esto, seguramente estarán celosos. Shin dijo ruidosamente acercándose poco a poco a All Might, mientras extendía su mano mostrando una clara anticipación en su rostro. Por supuesto. All Might viendo a este niño pedir tal cosa se sintió inmensamente halagados.
All Might fue a tocar la mano de Shin, y justo antes de que sus manos tocaran, una sacudida golpeó la cabeza de All Might, haciéndolo instantáneamente inclinar su mano hacia atrás antes de que Shin pudiera agarrarla. All Might. Shin cuestionó, sin embargo por dentro estaba gritando. Yo estaba tan cerca. Shin no sabía por qué, pero perdió una oportunidad única en la vida por lo que parecía no tener razón. Ah, lo siento Shin, ¿qué tal si te doy esto? All Might se disculpó antes de mostrarle un papel con su autógrafo. Pero Shin se acercó aún no satisfecho con esto, cada vez que su pie se acercaba más, el pie de All Might retrocedía un poco. All Might no sabía por qué, ya que cuando sus manos estaban a punto de tocarse, sus instintos comenzaron a gritarle que se alejara. All Might. Shin siguió tratando de acercarse, pero el símbolo de la paz siguió retrocediendo. Bueno, fue un placer conocerte, Shin, pero el deber llama. All Might anunció ansiosamente hacia él agarrando al villano inconsciente antes de saltar en el aire cuando Shin estaba a punto de saltar sobre él. Maldita sea. Shin golpeó el suelo enojado por el escape de All Might. Si tengo One for All aquí, podría acabar con Deku. Shin lamentó golpeando el suelo una vez más. A decir verdad, Shin iba a matar a Deku en el momento en que obtuviera One for All. Después de pensarlo más, decidió que el único personaje principal podría ser él y que Deku era una probabilidad que no quería cerca. Esta fue la única razón por la que los carteles perdidos no aparecían con la cara de Deku, ya que Shin sabía que eventualmente obtendría el poder de All Might. Esto es un problema, Shin pensó sabiendo que tendría que dejar vivir a Deku ya que podía suponer que All Might nunca le permitiría hacer contacto mano a mano con él. Bien, supongo que vivirá un tiempo más. Sonaba desordenado, pero Shin eliminaría a cualquiera que se interpusiera en su camino y la personificación de la justicia era una de ellas. Frotándose el puente de la nariz se calmó con fuerza, al ver el papel en el suelo lo recogió con una fea expresión. Lación se formó en su rostro cuando se agachó y lo agarró. Dándose la vuelta, caminó hacia el claro donde Hinata y Toga estaban al acecho. Después de unos 5 minutos llegó al claro y Toga lo saltó de inmediato. Shin. Toga gritó de felicidad aferrándose a él una vez más. Aquí tómalo. Shin estaba de mal humor y le entregó el papel firmado a Hinata ya que sabía cuánto le gustaba a All Might. ¿Qué es esto? Hinata inclinó la cabeza. El autógrafo de All Might. Hinata cambió la forma en que sostenía el trozo de papel y ahora lo sostenía como un tesoro invaluable. Shin luego explicó lo que sucedió con la sorpresa de los dos. No habían estado viendo el altercado y en su lugar se escondieron en un tronco ahuecado. Reanudaron su camino hacia la casa de Toga llegando una hora después. Hinata había estado inspeccionando cada centímetro del papel con asombro mientras Toga tenía una conversación unilateral con Shin. Estamos aquí, Toga. Shin dijo mientras todos se paraban frente a la puerta. Pero Toga tenía una mirada aprensiva en su rostro mientras miraba a Shin. Toga, ¿qué te tomó tanto? Una mujer abrió la puerta en un estallido de rabia sosteniendo un mango de bourbon. Hola mami. Toga miró hacia abajo con tristeza sabiendo que tenía que irse. Toga, no te preocupes, nos veremos pronto. Shin palmeó su cabeza. Toga sonrió asintiendo con la cabeza. Bueno. Toga soltó a Shin antes de entrar a la casa, no sin antes saludarlo una vez más. Aprende de tus errores Toga, fue tu culpa por hacerme esperar, así que sé mejor. Su madre sermoneó con ira y Toga asintió con la cabeza. Sí mami. Toga respondió con tristeza al ver a su madre cerrar la puerta mientras la imagen de Shin saludándola desaparecía antes de ser reemplazada por una puerta. ¡Qué bruja! Hinata tenía una expresión fea en su rostro al ver a la madre de Toga en persona. Sí, ella es horrible, volvamos al orfanato. Shin asintió con la cabeza, dándose la vuelta para caminar de regreso al orfanato con Hinata siguiéndolo. Shin fácilmente podría hacer feliz a la familia de Toga, pero ¿para qué serviría eso para él? Shin quería ser lo único que le importaba a Toga. Si a ella le importaban más cosas que él, eso significaba más debilidad para que alguien la explotara y como uno de sus futuros peones, eso era inaceptable. Quería que Toga dejara atrás voluntariamente su antigua vida y viniera a él por su propia violación. Fue la razón por la que no le pidió que fuera con él en primer lugar.
En una computadora, Olmigt estaba en su otro estado luciendo un cuerpo débil y frágil, sus manos estaban escribiendo rápido cuando apareció en la pantalla una imagen de un Shin de 4 años. Toda la autorización de Migt en la base de datos de la asociación era alta, no le gustaba tener nada que ver con esa organización, pero eso no significaba que no usara su base de datos. Una mirada de asombro apareció en su rostro cuando sus padres fueron catalogados como villanos de rango decaídos, sacando imágenes de sus padres fallecidos, y un fuerte sentimiento de duda se formó en su corazón. Sé lo que vi, ese niño es la viva imagen de All For One. Olmigt había luchado contra él una cantidad inconmensurable de veces y, aunque su rostro era papilla ahora, el rostro de All For One todavía estaba arraigado en su mente. Al cerrar la computadora portátil, Olmigt estaba insatisfecho y necesitaba respuestas a todas las numerosas preguntas. No era un detective, pero tenía amigos que lo eran, sabiendo que no podía dejar este asunto solo. Un teléfono comenzó a sonar en el bolsillo de Recovery Girl, lo sacó y al ver la notificación, su rostro cambió a una expresión demacrada. Sí señora. Shadow apareció frente a la chica de recuperación sobre una rodilla. Llamada a Olmigt. Shadow asintió con decisión. Pasaron 2 horas y un hombre flaco abrió la puerta de su oficina. Un Olmigt vigilante entró con una expresión seria, encontrándose con su muerte en los ojos con una mirada que gritaba por respuestas. Se hizo el silencio cuando terminó la presentación. Olmigt se sentó frente a la pequeña abuela. Creo que es hora de que tengamos una conversación. En el edificio abandonado en el que residía Davi, yacían 3 hombres atados con miradas asustadas en sus rostros. Deja de pedir clemencia. Davi pateó a uno de los hombres atados que se acercó a él. Shin le había pedido que comenzara a reunir a los delincuentes de poca monta que nadie extrañaría y, después de encontrar a 3 personas que se ajustaban a las preferencias de Shin, las trajo. Súplicas ahogadas llenas de mocos resonaron en el edificio, causando que Davi tuviera una mirada molesta en su rostro. Cúlpense a sí mismos por no tener a nadie que se preocupe por ustedes. Davi dijo despiadadamente pateando a otro de los hombres atados. Buenas noches Davi. Una voz familiar hizo que Davi se pusiera de pie. Buenas, Shin. Davi adoptó una actitud de respeto contraria a su habitual actitud perezosa y tranquila. Traje algunas personas que tienen peculiaridades útiles como pediste. Davi inmediatamente señaló a los hombres que gritaban. Gracias. ¿Y estás seguro de que nadie los vio? Preguntó Shin, parándose frente a ellos con una mirada fría en su rostro. Estoy 100% seguro de que nadie me vio. Davi asintió con tranquilidad. Bien. Una fría sonrisa apareció en su rostro, extendiendo su mano para tocarla del armario. El hombre lloró y se hizo más fuerte al ver la expresión del niño pequeño mientras comenzaba a alejarse, aunque no podía moverse mucho antes de que apareciera en su rostro.